Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Joseph Henry, el genio olvidado de la electricidad. ¿Sabías que la electricidad y el telégrafo no siempre fueron populares? En sus primeros días, estas tecnologías eran un misterio para la mayoría, eran como fantasías lejanas, difíciles de imaginar hasta que un científico poco conocido descubrió el secreto que las haría cambiar el mundo. Es posible que hayas oído hablar de los grandes nombres como Morse, Edison o Tesla, pero, ¿alguna vez te has preguntado sobre Joseph Henry? El nombre de Henry es casi siempre ignorado cuando hablamos de la historia de la electricidad. Las mentes rápidamente se llenan con los nombres de figuras como Morse, Edison o Tesla, pero, ¿dónde está el nombre de Henry en todo esto? Mientras todos hablaban de estos gigantes de la ciencia, Henry permanecía en las sombras. Sin embargo, este humilde científico fue el que cambió la historia. Sin él, la electricidad y la comunicación probablemente no habrían tomado forma tal como las conocemos, no tendríamos la vida tecnológica que hoy damos por sentada. Pero, ¿por qué su nombre ha quedado tan olvidado? ¿Qué hizo exactamente para que sus descubrimientos fueran tan esenciales y aún así tan poco reconocidos? La investigación de Henry está en todas partes: los motores eléctricos, los generadores, el telégrafo e incluso la bombilla que ilumina tu hogar. Todo está relacionado con sus trabajos pioneros, pero es curioso, a pesar de que sus inventos son parte de nuestra vida diaria, siempre ha estado eclipsado por otros nombres más famosos. Es como si, en lugar de Henry, otros se llevaran el crédito. Hoy en día, los avances tecnológicos están impregnados de la huella de Henry en casi todos los rincones, pero nadie habla de él. Henry no hizo el milagro de la bombilla como Edison, ni fue el hombre que difundió los primeros mensajes por telégrafo como Morse, pero fue el primero en hacerlo. Fue tan rápido que casi nadie se dio cuenta. Imagínate cuántos de los dispositivos que usamos hoy, desde nuestros teléfonos hasta nuestras computadoras o herramientas eléctricas, se basan en los avances que él contribuyó a sentar. Incluso los electrodomésticos, como el refrigerador, deben algo a su trabajo pionero. Es bastante sorprendente, ¿verdad?, cómo es posible que este brillante científico haya permanecido en el anonimato durante tanto tiempo. Su nombre no aparece con frecuencia en las historias que escuchamos sobre los grandes avances de la tecnología. No te preocupes, porque hoy vamos a adentrarnos en su mundo. Vamos a ver cómo, con cables simples y campos magnéticos, logró cambiar la cara del mundo de la tecnología tal y como lo conocemos. Ahora, volvamos al principio. Joseph Henry nació en Albany, Nueva York, en 1797. Puede que hayas escuchado hablar de esta ciudad, pero tal vez no. Albany no es exactamente una metrópoli famosa, sin embargo, es desde allí donde comenzó la historia de uno de los más grandes genios científicos de la historia. La familia de Henry no era rica. Su padre era un comerciante cuya empresa no estaba pasando por su mejor momento. La situación económica era difícil, y Henry creció en un ambiente bastante modesto, pero, curiosamente, Henry no estaba interesado en seguir los pasos de su padre en el negocio familiar. No es que despreciara el trabajo de su padre, sino que tenía otras inquietudes. Su pasión era la electricidad y el magnetismo. Sí, lo has leído bien, la electricidad y el magnetismo. Mientras los demás niños soñaban con hacerse cargo de los negocios familiares, Henry pasaba su tiempo en casa realizando experimentos con fenómenos electromagnéticos. ¿Te imaginas, un niño en su casa, haciendo experimentos con electricidad y magnetismo? Y no era una simple curiosidad de niño, era pura ciencia. Su madre era una mujer extraordinaria. Al ver el interés de su hijo, en lugar de presionarlo para que tomara el rumbo del negocio familiar, lo alentó a continuar con sus experimentos. Haz tus experimentos,
le decía qué visión tan adelantada para su tiempo. Su madre no solo veía a su hijo como una promesa, sino que lo apoyaba para que siguiera sus propios sueños. En esa época, los padres solían preferir que sus hijos tomaran un camino más seguro, pero la madre de Henry, al reconocer su talento y su potencial, le dio la libertad para seguir sus propios sueños, le permitió explorar lo que más le apasionaba, en lugar de forzarlo a una vida más predecible. La vida de Henry no fue fácil, la falta de recursos y las limitadas oportunidades educativas fueron obstáculos reales en su camino, pero desde una edad temprana, mostró un interés profundo por la ciencia, especialmente por la electricidad y el magnetismo. En lugar de ir a la escuela, Henry prefería aprender por su cuenta, haciendo experimentos. Con lo que pudo conseguir, este joven científico comenzó su camino hacia el conocimiento sin equipos sofisticados, se encargó de construir sus propios instrumentos para investigar la mentalidad de genio en la pobreza, lo impulsó hacia adelante, dándole los recursos necesarios para transformar su curiosidad en descubrimientos. A pesar de las limitaciones, su madre siempre fue su mayor apoyo, ella lo alentó a perseguir sus sueños, sin restricciones ni dudas, ayudándole a seguir su pasión sin importar las dificultades. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo lo logró? Pues esa fue una de las grandes fortalezas de Henry. Aprendió por sí mismo cómo hacer experimentos y estudiar el magnetismo y la electricidad, aunque no recibió educación formal. Su curiosidad lo llevó a profundizar en el estudio de la ciencia y esa fue la base de sus futuros logros. En 1826, Henry llegó a Princeton University, una institución que hoy es muy conocida, pero que en aquel entonces no era la universidad prestigiosa que conocemos hoy. En los primeros días de Henry en Princeton, la universidad no tenía la reputación de una gran escuela académica, no había grandes nombres ni académicos renombrados. De hecho, cuando Henry llegó, nadie prestó mucha atención a su presencia. Al principio, Henry era solo un estudiante más, su rendimiento era promedio, y su familia no tenía la influencia ni los recursos para ayudarlo a destacarse. Era un estudiante como cualquier otro, pero Henry no era un estudiante común desde el principio, encontró su verdadera pasión, la electricidad y el magnetismo. En 1831, Henry hizo algo que, en ese entonces, parecía un poco loco, decidió medir la relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica en su laboratorio. Y no estamos hablando de esos experimentos caseros como los de hoy, probamos si podemos reiniciar el microondas. No, esto era para desentrañar los secretos de la electricidad y el magnetismo. Parece sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, detrás de todo eso, estaba el coraje y la curiosidad de Henry y su laboratorio. No era nada sofisticado, no había ordenadores ni equipos de alta tecnología, solo cables sencillos y imanes. En ese entonces, la gente veía el magnetismo y la electricidad como dos cosas totalmente separadas, nadie creía que pudieran estar relacionadas, pero Henry pensaba diferente. Con una actitud de ¿por qué no intentarlo?, empezó su experimento. Al principio, los resultados no fueron nada sorprendentes, pero Henry no se rindió, movió los imanes, ajustó la intensidad de la corriente y, poco a poco, los cambios en la corriente y el campo magnético comenzaron a conectarse, y ahí fue cuando Henry se sorprendió, descubrió que, cuando la corriente pasa por un cable, puede influir en el campo magnético cercano, y lo más increíble, el cambio en el campo magnético también podía afectar a la corriente. Esto fue lo que conocemos como inducción electromagnética. En ese momento, Henry ni siquiera se dio cuenta de lo que había descubierto. ¿Sabías que su primera reacción fue, ¿qué diablos es esto? No. Imaginaba que lo que parecía una pequeña curiosidad cambiaría el mundo, pero Henry siguió,
no paró ahí, cada experimento lo emocionaba más, comenzó a ver que la relación entre la corriente y el campo magnético no era casual, había una regla detrás de todo eso. Él siguió experimentando y registrando cada detalle y pronto descubrió que la velocidad con la que cambiaba el campo magnético estaba directamente relacionada con la corriente producida. Cuanto más rápido cambiaba el campo, más fuerte era la corriente. Este hallazgo fue el primer paso para comprender que electricidad y magnetismo son fuerzas que interactúan entre sí. Henry no sabía que su descubrimiento sería la base de la energía eléctrica moderna, aunque no se dedicó a publicitarlo mucho. Siguió su investigación en silencio. Otros científicos empezaron a fijarse en su trabajo. Este descubrimiento abrió el camino para la invención de generadores, motores eléctricos y el telégrafo, aunque Henry no fue tan conocido como otros científicos de la época. Su contribución fue enorme a través de su trabajo. El misterio entre la electricidad y el magnetismo finalmente se resolvió. Henry no usó ninguna tecnología avanzada, solo herramientas simples, pero con su perseverancia y curiosidad, hizo un hallazgo que cambió el mundo. Y aunque no buscaba fama, su descubrimiento dejó una huella indeleble en la historia de la ciencia. Ahora, ¿has oído alguna vez el dicho dos genios descubren lo mismo al mismo tiempo? Es algo así como dos chefs que, sin saberlo, preparan el mismo plato pero luego se pelean por quién tiene la receta original. La historia de Henry y Faraday es exactamente eso, dos gigantes de la ciencia, de dos países distintos, descubrieron casi al mismo tiempo la inducción electromagnética en 1831, Henry estaba en los Estados Unidos, y Faraday, en Inglaterra. Ambos, casi simultáneamente, descubrieron el misterio entre la electricidad y el magnetismo. Henry a través de sus experimentos, y Faraday de forma casi idéntica, hizo un hallazgo similar. Es como si dos cocineros en extremos opuestos del mundo hubieran preparado el mismo platillo, pero con un toque único. La pregunta es, ¿realmente sus contribuciones fueron iguales? Henry estaba más enfocado en la teoría, demostró la relación entre la corriente y el campo magnético, aunque no hizo muchos experimentos. Sus ideas fueron la base para las futuras invenciones de generadores y motores eléctricos. Faraday, por otro lado, se dedicó a hacer experimentos prácticos que demostraban que la inducción electromagnética era un fenómeno universal. Faraday no solo teorizó, también practicó, y sus descubrimientos eran mucho más aplicables a la tecnología, como generadores y radios. Pero, ¿sabías que Henry no era tan rimbombante? Mientras Faraday ganaba fama mundial, Henry mantuvo un perfil bajo a pesar de haber hecho el descubrimiento primero. Henry nunca obtuvo el reconocimiento que merecía. Así es la historia a veces, la fama no siempre es justa. A pesar de que sus descubrimientos fueron previos a los de Faraday, Henry se convirtió en el genio olvidado. Es como si en una carrera, aunque hayas llegado primero, alguien más se lleve el trofeo, pero, como suele decirse, quien calla otorga. A pesar de todo, lo que Henry hizo cambió el rumbo de la ciencia, y aunque no siempre tuvo el reconocimiento que merecía, su legado es tan vital como el de cualquier otro. De alguna manera, Henry y Faraday compartieron el podio, aunque de formas diferentes. Uno tuvo el primer puesto en la teoría, y el otro en la práctica. Ambos cambiaron el mundo, y aunque el nombre de Henry no sea tan popular como el de Faraday, su trabajo sigue siendo la base de todo lo que sabemos sobre electricidad. A veces, los genios no necesitan ser reconocidos por todos para dejar una huella inmortal. Como siempre, la historia se escribe con hechos, no con nombres. Hoy en día, cuando usamos herramientas eléctricas, electrodomésticos o simplemente pensamos en el sistema eléctrico global, ¿alguna vez te has preguntado quién está detrás de todo eso? Exacto, en esa época los motores eléctricos no eran populares, pero Henry ya estaba sembrando las semillas del futuro. Imagina esto, 1832. La electricidad apenas estaba haciendo su aparición,
mientras el mundo seguía anclado en la era del vapor, todo el mundo pensaba que el vapor era la fuerza vital de la revolución industrial, y mientras todos miraban al vapor, Henry vio algo más, la electricidad. En ese entonces, sonaba algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero Henry no se detuvo. Su camino hacia la electrificación estaba tomando cada vez más forma. Ya en 1832, comenzó a estudiar los principios de los generadores. ¿Sabías que los generadores de esa época no solo eran feos, sino que su funcionamiento era un verdadero rompecabezas? Nada que ver con los generadores de hoy, pero Henry vio el enorme potencial de la electricidad, una fuente infinita de energía que podría revolucionar la industria del futuro, así que se puso manos a la obra. Henry descubrió que la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético podía generar corriente continua. Esto, amigos míos, es la base de lo que hoy conocemos como generadores. Imagínate a Henry en esa época, sin grandes equipos a su disposición, solo con simples imanes y cables, pero él ya veía el potencial de la electricidad como una fuerza transformadora. Sabía que la electricidad iba a traer una revolución. Henry no se quedó solo en la teoría como muchos otros científicos, empezó a fabricar su propio equipo experimental. Perfeccionando los principios de su generador. No tenía los instrumentos precisos de hoy en día, pero gracias a su intuición y genialidad, desentrañó los secretos de la electricidad, logró generar corriente constante al hacer girar un campo magnético, y esa idea fue el primer paso hacia los motores eléctricos y los generadores masivos. En ese momento, los motores eléctricos no eran de uso común. El trabajo de Henry estaba más enfocado en comprender cómo interactúan la corriente y el campo magnético, y cómo la corriente fluye a través de los conductores. Esto no era una invención lista para ser vendida al mercado, pero Henry ya veía el futuro. El tiempo del vapor estaba por terminar, y la electricidad era la verdadera reina del futuro. En esa época, casi todas las grandes máquinas funcionaban con vapor. Para la mayoría de la gente, la electricidad era algo abstracto, algo que ni siquiera podían imaginar como fuente de poder, pero Henry ya estaba trabajando en un futuro eléctrico. Sabía que los generadores no solo cambiarían la producción industrial, sino que transformarían por completo la estructura energética del mundo, y esa tecnología no se iba a difundir de un día para otro, pero el trabajo de Henry sentó las bases teóricas para lo que vendría después. Con el paso de los años y los avances tecnológicos, las ideas de Henry fueron llevadas a la práctica. Finalmente, los generadores se convirtieron en algo común, impulsando el sistema eléctrico global. A pesar de que su trabajo en generadores no fue reconocido al principio, el descubrimiento de Henry abrió el camino para la tecnología de generación eléctrica. Ahora, te preguntas cómo reaccionaría Henry si viera el mundo de hoy. Seguramente se quedaría boquiabierto, desde las herramientas eléctricas hasta la red eléctrica global. El mundo de hoy es completamente diferente al que él imaginó. Su visión fue increíblemente adelantada a su tiempo, aunque nunca vivió para ver la electrificación generalizada. Su trabajo fue el soporte teórico fundamental para que todo eso sucediera. Motores eléctricos, generadores, casi todo lo que depende de la electricidad hoy en día, está basado en los experimentos de Henry. Imagina si no hubiera hecho esos descubrimientos. Tal vez estaríamos mucho más atrasados en cuanto a electrificación. Quizás aún estaríamos luchando con la falta de electricidad en lugar de disfrutar de energía disponible en cualquier momento. Así que, aunque Henry no alcanzó la fama de Edison, su contribución es irreemplazable. Pavimentó el camino para la construcción de los sistemas eléctricos y arrancó la electrificación de la industria moderna, desde los primeros principios del generador hasta las enormes redes eléctricas de hoy. La huella de Henry está en todas partes hoy en día. No podemos imaginar nuestras vidas sin electricidad, pero detrás de todo eso, está un pionero invisible, Joseph Henry. Henry no solo fue un físico experimental, es como el abuelo del ingeniero eléctrico. Sus descubrimientos, como una semilla,
crecieron en su laboratorio y eventualmente florecieron en toda la industria: la electricidad, el telégrafo y hasta la revolución de los productos electrónicos, tienen un poco de su huella. ¿Sabías que, a mediados del siglo XIX, los logros de Henry fueron la base de la ingeniería eléctrica moderna, pero en ese entonces, la Academia no le dio demasiados aplausos? Este fundador de la ingeniería eléctrica a menudo pasó desapercibido. A veces, los científicos siembran en silencio, pero la historia suele dar flores a otros. La contribución de Henry fue inmensa, pero en su época, la gente prefería enfocarse en los inventos más llamativos como el telégrafo. La teoría y la tecnología de Henry hicieron posible el éxito del sistema telegráfico, pero en ese momento, toda la atención estaba puesta en el nombre de Morse. Morse inventó el telégrafo, pero fue Henry quien, con su tecnología del relé, hizo posible que el sistema telegráfico funcionara de forma estable durante mucho más tiempo. Y en toda esta historia, Henry quedó relegado al papel de héroe anónimo. La ingeniería eléctrica Henry la comenzó mucho antes en la investigación sobre motores eléctricos y generadores. Su aportación fue fundamental en esa época, la tecnología eléctrica apenas comenzaba, y gracias a sus experimentos, todo eso fue posible. Henry no era como Edison, que ganaba dinero con patentes, ni como Tesla, que se convirtió en un icono de la ciencia, pero su influencia sobrepasó la de muchos inventores más famosos. Es curioso pensar que el padre de la ingeniería eléctrica no recibió la atención que merecía. Sus investigaciones dieron la teoría necesaria para la creación de los sistemas eléctricos, pero en ese tiempo, la electricidad era un campo nuevo, aunque Henry descubrió principios complejos de electromagnetismo. La sociedad no sabía cómo aplicar todo eso a la vida cotidiana. Lo que hizo fue abrir un camino en la frontera de la electricidad y la electrónica, pero Henry no se encontraba bajo los reflectores. La academia estaba más enfocada en esos inventos que cambiaban el mundo de inmediato. El trabajo de Henry era más teórico, y a veces parecía demasiado abstracto. Sin embargo, esas teorías abstractas fueron la base para el futuro de la electricidad, la electrónica y las telecomunicaciones. Aunque en su tiempo no disfrutó de fama, su impacto creció en silencio. Hoy en día, no podemos imaginar un mundo sin electricidad, sin la red de energía global o sin nuestros dispositivos electrónicos. Todo eso, aunque muchos no lo sepan, tiene la huella de los descubrimientos de Henry. Desde los sistemas eléctricos hasta los productos electrónicos, su trabajo está presente. Así que, la próxima vez que uses herramientas eléctricas o el celular, recuerda a Henry. Este fundador de la ingeniería eléctrica puede que nunca sea tan conocido como Edison, pero su impacto está en cada rincón de nuestro día a día. Su historia, lejos de ser un relato de ciencia, es también la de un héroe olvidado de su tiempo. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.